Esta es una probadita de lo que verás en este episodio. Estaba muy enojada con la vida, Ais. En ese momento yo me sentía muy carente de amor. En algún momento tuve un encuentro con las drogas del cual me costó mucho salir. Cuando mi papá murió, para mí el haber sabido que tuve la oportunidad de despedirme de él y de no haberlo hecho, me llenó de muchísima culpa. Yo le debo mucho al feminismo, el haber podido reconocer que yo fui una niña muy abusada. El ser masculina era mi manera de alejar a los depredadores. Como ya reconozco mi poder, ya no necesito demostrar afuera. La vasija del recibimiento en mí tiene una grieta. Entonces, no importa cuánto amor te den, siempre se está fugando. ¿Qué tipo de pareja atraes cuando estás ahí? Siento que a Esme chiquita lo que le faltó fue contención y alguien que escuchara y acompañara profundamente su dolor. Me hubiera encantado escuchar nuestra plática cuando me estaba divorciando, por ejemplo. Me siento a salvo cuando estoy contigo. Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de La Magia del Caos. Y hoy tenemos a una mujer que es muy amiga mía y al mismo tiempo la admiro muchísimo. Está aquí con nosotros Esmeralda Pimentel, que estoy segura que la mayoría de ustedes la conocen. Es una maravillosa actriz. Y estoy muy emocionada de tenerte aquí, amiga. Yo también, por fin. O sea, llevaba muchísimo tiempo queriendo entrevistarte, ¿estás de acuerdo? ¿Cuántas veces te he pedido que por favor vengas y nada más no se nos hacía porque no teníamos el tiempo, no coincidían las fechas? Ya sé. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Estoy súper emocionada, estoy nerviosa. ¿Sí? Me encanta poder estar aquí, compartir contigo. Siento que eres de esas amigas que tengo en mi vida que siempre que nos vemos como que aprendo un montón y me encanta eso, ¿no? O sea, sé que hoy, a pesar de los nervios que siento, voy a salir transformada de aquí y muy agradecida. No, yo estoy feliz. Yo sí les quiero decir que a mí me impactó, o sea, Esmeralda, no te conozco desde hace tanto tiempo, o sea, yo creo que serán como unos 3 años, desde que nos conocimos. Bueno, o sea, ubican esas amistades que empiezas a platicar con alguien y de repente ya pasaron 3, 4 horas y dices, yo quiero seguir aquí platicando. O sea, eso nos pasó a ti y a mí. Sí. Siento que como que conectamos demasiado rápido, demasiado profundo y además nos gustan los mismos temas, nos gusta abrirnos de la misma manera, como que hay una conexión emocional, también intelectual y tienes una inteligencia emocional muy elevada también, entonces es como delicioso platicar con alguien como tú. Ay, gracias. Sí. Es mutuo y siento que luego es complejo encontrar a personas que decidamos no ponernos la máscara, ¿no? Exacto. O sea, como que ser súper honestas y ser Sí. súper genuinas y mostrarnos así como somos. Y siento que eso es algo que tú me reflejas todo el tiempo que te veo, como que siempre estás con el corazón súper expandido y compartiéndote tal y como eres. Y siento que eso es de las cosas que más valoro en las personas y en ti. No, y es mutuo, porque lo que más me Sí. gusta es que tú no le tienes miedo a tu autenticidad y a tu intensidad y no la tapas. Sí. ¿Estás de acuerdo? Soy muy intensa, sí. No la tapas y eres muy tú. Y al mismo tiempo me imagino que por eso mismo te han de haber pasado cosas difíciles. Muy. Por estar tan abierta, Sí. de tu corazón tan abierto. Y me gustaría que me platiques un poco de eso. Ay, Y sí. quiero empezar por un tema que me parece sumamente relevante y que me imagino que te marcó el resto de tu vida. Porque tu papá falleció cuando tú estabas muy chiquita, cuando tenías 5 años. Sí. Y me imagino que es de las cosas más duras que cualquier niño puede vivir. Entonces me encantaría que me contaras un poquito cómo fue para ti esa situación y cómo sientes que esa situación marcó tu vida, marcó tu personalidad y marcó como de cierta manera tu futuro. Qué fuerte. O sea, siento que sí, no solo la muerte de mi papá, sino el amor que yo recibía de mi papá fue algo que me marcó
hasta ahora, mi papá fue para mí como mi principal fuente de amor y de cariño. Era un hombre sumamente cariñoso. Era un hombre que lo volteabas a ver sí o sí porque, o sea, la gente decía como que mi papá bailaba cuando caminaba y que mi papá, ¿no? Era como que tenía mucho ritmo dominicano. Entonces era como puro sabor y muchísima intensidad. Y mi papá siempre me llenaba como de muchísimo cariño. Era muy cariñoso conmigo, pero también era muy violento. Entonces... ¿Contigo? Sí, conmigo y con mis hermanos. O sea, los castigos de mi papá eran muy severos y esa era como su manera de disciplinarnos, ¿no? Y por el otro lado, era un hombre sumamente alegre y amoroso. Entonces, como que crecí... como mucho contraste. Mucho contraste con esta ambivalencia. sí, de el amor duele y el amor va vinculado con el castigo. Y luego cuando mi papá murió, para mí el haber sabido que tuve la oportunidad de despedirme de él y de no haberlo hecho por decidir quedarme haciendo algo que me gustaba, como que me llenó de muchísima culpa. Uf. Y luego con la terapia entendí que Esme de chiquita entendió la muerte de mi papá como un abandono. Y cuando mi papá muere, pues mi madre se queda a cargo de 5 hijos sola. Mi madre fue educada en una familia donde creo que el lenguaje del amor era a través de los actos de servicio, pero no ese cariño de abrazos y de apapachos y de palabras bonitas. O sea, sí era muy fría. De mi papá. Era muy fría, amorosa a su forma. Pero en ese momento yo no lo sentía así. En ese momento yo me sentía muy carente de amor. Y entonces creo que fui entendiendo que la manera de recibir amor era a partir de complacer a los demás. Y de hacer lo que los demás quisieran que yo fuera y de callarme muchas cosas. Y entonces sí, o sea, como en retrospectiva, creo que no solo la muerte de mi papá, sino todo lo que vino después y todo lo que viví con mi papá ha sido algo que me ha costado mucho trabajo sanar y entender que el amor no es dolor, que el amor no tiene nada que ver con el castigo y entender que no tengo por qué traicionarme a mí para que los demás me amen. Y todos estos recuerdos que me dices de tu papá, o sea, ¿tú te acuerdas? ¿Tus recuerdos son muy vivos? Porque yo no me acuerdo de nada cuando yo tenía 5 años. O sea, de verdad que si tú me dices qué te pasó a los 5 años, no tengo recuerdos. Yo sí. ¿Tú sí? Yo sí, Ais. Mucho. O sea, recuerdo muchísimas cosas. ¿Te acuerdas de algo que pasó hace 5 años, por ejemplo? No necesariamente. Okay. Y fíjate, y qué bonito lo que estás diciendo, porque hay algo que sí quiero decir. Tengo muchos recuerdos de mi papá, pero después en la terapia y hablando con mi madre me di cuenta que muchas de esas cosas no pasaron. Que Esmeralda se fabricó recuerdos o ideas. Se los imaginó. Para llenar vacíos. Y que también esos recuerdos que yo misma me fabriqué fueron moldeando mi manera de recibir amor y de amar. ¿Y cómo sabes que no pasaron? Hay una parte mía que defiende que hay cosas que sí sucedieron. Y hay otra que inevitablemente tengo que creerle a mi madre que me diga, no, yo estuve ahí y eso no pasó, ¿no? Pero al final del día creo que la verdad es lo que tú decides que sea. O sea, ¿cuál es la verdad? ¿La de mi madre? ¿La de Esme que se lo inventó? O sea, es totalmente subjetiva. Pero lo que sí es verdad es cómo esos recuerdos, hayan sido verdad o no verdad, cómo te transformaron a ti y lo que crearon en ti. Eso totalmente. Sí que es verdad. Justo. O sea, eso que yo di como verdad ha determinado mi vida. Por eso dicen mucho que muchas veces tú puedes cambiar tu pasado para cambiar tu presente. O sea, tú puedes volver a elegir qué creer de tu pasado y cambiar todas esas creencias que tú te creíste para que tu presente y tu futuro cambien. Cuando pasa esto, ¿qué pasa por la mente de una niña? Y no sé si te acuerdas o lo tienes vivido o no, pero ¿qué pasa por la mente de una niña tan pequeña cuando pierde algo tan grande y tan importante en su vida? O sea, ¿en qué se refugia? ¿En qué se recarga? ¿O sientes que más bien lo evadiste? O sea, ¿cómo viviste ese duelo? Yo creo que a mí lo que me salvó fue la imaginación. Me volví una niña que empezó a tener muchas preguntas y ante estos adultos que no me las podían responder, yo empecé a desarrollar como mi propia comunicación con la divinidad y con la magia y sigo siendo una niña que cree en la magia y que cree que tiene una profunda inocencia
y que cree profundamente en la humanidad y en los otros y en que todo es posible. ¿Y qué percibías? O sea, ¿qué pensabas? ¿Qué idea te fabricaste sobre la muerte? Que la muerte no existe. Es decir, que yo seguí encontrando a través del tiempo y todavía maneras de comunicarme con mi papá. O sea, como que yo abrí mi propio canal de comunicación con mi padre. Habrá quienes crean en eso, habrá quienes no, pero yo decido sí creer porque tengo que, como es mi manera de honrar a mi niña. Me acuerdo que un día le pregunté a mi papá, ¿cómo te vas a manifestar? O sea, ¿cómo voy a saber que estás aquí? Porque me acuerdo que una maestra de quinto de primaria me dijo, pregúntale a tu papá cómo se va a manifestar. O sea, los muertos siempre regresan. Solo tú desarrolla tu canal de comunicación. Y entonces le pregunté un día a mi papá, ¿cómo voy a entender que tú estás aquí? Y se me presentó una mariposa blanca. Entonces como que relaciono mucho a las mariposas blancas con mi padre. Mis hermanos ven a mi papá en forma de un pajarito rojo, luego las estrellas, luego las canciones, luego, o sea, como que creo que cuando quieres encontrar ese vínculo, lo encuentras en todos lados, ¿no? Y pues sí, me volví una persona que cree en la magia y que creo en el amor y defiendo el amor por sobre todas las cosas y creo mucho en las señales. Y si pudieras hoy, a tu edad, encontrarte con Esmeralda de 5 años, que acaba de pasar eso, y verla de cara a cara, ¿qué sería lo que harías o qué le dirías? Ay, la abrazaría. O sea, la abrazaría un montón. Siento que a Esme chiquita lo que le faltó fue contención y alguien que escuchara y respetara y acompañara profundamente su dolor, como yo lo necesitaba. Entonces eso haría, o sea, me abrazaría tantas veces como sea necesario. O sea, más contención energética y abrazos. Siento que abrazos y palabras. O sea, para mí las palabras y el contacto físico son mis lenguajes del amor. Siento que la llenaría de eso. Y de risas también. O sea, yo recuerdo como que tuve una infancia muy triste, muy solitaria y siempre me salvó la imaginación. O sea, siempre recuerdo a Esme de chiquita en su cuarto, encerrada, imaginándose 1000 escenarios, 1000 posibilidades y como que siempre fue una niña que construyó mundos, que me fabriqué mundos en mi imaginación, que luego creo que lo doloroso fue salir al mundo y darme cuenta de que el mundo no es tan generoso como sucedía en mi imaginación y como aprender a poner límites. Y creo que justo esa inocencia pues me hizo como atravesar muchos abusos. Sí, y entonces ha sido como ir reparando con el tiempo. Ir reparando con el tiempo y sobre todo recuperar mi fuerza y mi voz y no tenerle miedo a expresar mi enojo, ¿no? Y mis límites. Y que mi voz salga como tiene que salir y que mi fuerza salga como tiene que salir. Como que siento que... ¿Y los abusos que viviste fueron más psicológicos o más físicos o de todo tipo? Fueron físicos, fueron abusos sexuales de niña y de adolescente. Y creo que fue... O sea, yo le debo mucho, por ejemplo, al feminismo, el haber podido reconocer que yo fui una niña muy abusada. Siento que muchas veces lo normalizas. Sí. Y más cuando eso también sucede a tu alrededor. Y cuando no hay nadie que te esté protegiendo, ni que esté poniendo límites a los adultos. O que incluso cuando lo verbalizas, te apagan la voz y te dicen que eso no es cierto. A mí me llegó a pasar eso en mi familia, ¿no? Las veces que llegué a pedir ayuda, los adultos en mi familia me decían, eso no pasó. Eso no pasó. Aquí no se habla de eso. ¿Y te decían eso no pasó porque no te creían o porque al contrario sí te creían pero les daba pánico? Yo creo que tenía que ver con la incapacidad de lidiar con eso. Y al tiempo entendí que es porque ellas también habían sido abusadas y que nadie las protegió tampoco a ellas. Yo creo que no había conciencia para saber lidiar con ese dolor de otra persona, de una niña, porque implica necesariamente voltear a ver tu dolor. ¿Y a qué edad por primera vez volteaste a ver eso y lo empezaste a trabajar? ¿O a qué edad te diste cuenta que era realmente grave? Yo creo que habré tenido como 23 años cuando empecé mi primer terapia. Y hablando de eso y con las preguntas que me estaba haciendo la terapeuta, pude reconocer que esos pequeños
imágenes, destellos de imágenes que de pronto tenía, no eran una imaginación, que eso realmente había pasado. Porque lo bloqueaste, me imagino. Porque lo bloqueé por supervivencia y porque dolía un montón. Y más el reconocer la gente que amo me lastimó, la gente que está aquí para protegerme me lastimó. Y creo que creo que el trabajo está en ver esas heridas con conciencia y saberlas usar para proteger a otras personas, para que no pasen lo mismo que tú. Entonces siento que, o sea, yo de 5 hermanos que somos, soy la única que no es mamá todavía, y siento que mi labor en mi familia ha sido proteger a mis sobrinos por sobre todas las cosas e intentar con mis hermanos que tengan mucha conciencia de los adultos que están cerca, de las decisiones que toman, de cómo ayudarles a mis sobrinos y a mi sobrina a ir generando sus propias herramientas de protección y sobre todo escúchales. Si te dicen algo, créeles. Y es nuestra responsabilidad, y me atrevo a decir nuestra obligación como adultos, garantizar que los niños y las niñas y las infancias estén a salvo. Y nos toca a nosotros. Como que me da mucha rabia tener que decirles a los niños cómo defenderse de los adultos cuando somos los adultos los que no tendríamos por qué estar dañando a un niño. Y deja tú sexualmente, con las palabras, con la energía, con el ejemplo. O sea, creo que nos corresponde ser muy conscientes. Y bueno, ¿tú qué vas a decir si tú eres mamá? Y tú sabrás mucho más de esto. Pero sí, nos toca a nosotros hacernos cargo. Siento que es algo de lo que difícilmente te recuperas, en el sentido de que aprendes a vivir con eso, pero que nunca se va, ¿no? Entonces, o sea, ya tú decidirás más bien si lo conviertes en fertilizante, como para, no sé, darle cierta sabiduría a la situación y ver qué puedes hacer con eso que viviste, o te truena, ¿no? O sea, creo que es de los temas más duros que alguien puede vivir. Y yo en ese sentido agradezco infinitamente a las mujeres de mi vida y a las mujeres que se han cruzado en mi vida, porque creo que si algo tenemos las mujeres es que somos sumamente resilientes. Y sí, como bien dices, saber transformar la herida en una fortaleza y en una protección para ti y para los demás. ¿Y cómo sientes que todas estas situaciones que me has contado terminan afectando tu vida cotidiana? O sea, tu manera de relacionarte tanto en el trabajo, tu manera de relacionarte con tu familia y sobre todo tu manera de relacionarte en pareja. Me imagino que hay como una gran repercusión, ¿cierto? Sí. Tanto las partes negativas como las positivas. O sea, creo que por mucho tiempo me volví una persona muy reactiva. Como que me polaricé muchísimo. ¿Como a la defensiva? Estaba muy a la defensiva y sobre todo creo que en mi deseo de proteger o de decir, hey, esto que estás haciendo es injusto, o esto no lo voy a permitir, o esto no debería de estar pasando, generaba mucho caos y me volví como muy confrontativa y estaba muy enojada con la vida, Ais. Estaba muy enojada. Entonces cada vez que sentía que algo era injusto, era como que explotaba y salía de mí una furia que lastimaba también a mucha gente. Entonces, hay casos en los que no me arrepiento de que esa furia haya salido, y creo que tenía que salir en esa medida. Y hay otras veces en las que creo que yo también hice mucho daño, porque estaba dañada y porque la herida estaba muy, muy abierta todavía. Y muchas veces que sentía como, o sea, creo que desarrollé como este sentido de alerta en el que sentía que cualquier persona me estaba abusando o se iba a propasar, y como que todo el tiempo estaba queriendo decirle a la gente, conmigo no, o con otras personas no. Y creo que pues sí, hice como mucho caos, ¿sabes? Y si bien no me arrepiento porque aprendí un montón, también me hizo daño de esa manera. O sea, vivías con un nivel de desconfianza enorme. Enorme. ¿Y hoy en día sientes que esa desconfianza ya se fue? O sea, que has podido volver a retomar la confianza en las demás personas, en ti. Siento que he podido recuperar mi confianza en mí.
siento que la estoy conociendo y que ya reconozco mi poder. Entonces, como ya reconozco mi poder, ya no necesito demostrar afuera, ya no necesito volverme esta persona enojada con el mundo y que todo el tiempo va con el escudo, porque ya sé que mi protección la llevo aquí adentro. Y sobre todo, creo que aprendí mucho a escuchar mi intuición, a reflexionar, ¿no? O sea, como que siempre somos muy reactivos y pasamos de la acción a la reacción y como, ¿no? Aprender a discernir. ¿Sientes que te recargaste mucho en tu masculinidad? Muchísimo, muchísimo. Por mucho tiempo fui muy masculina y sentía que el ser masculina era mi manera de alejar a los depredadores y de garantizarme que los hombres no me voltearan a ver. Y entonces, si no me voltean a ver, no estoy en peligro. Y también era una manera con las mujeres de que ellas se sintieran, de que no se sintieran amenazadas, porque creo que pasa mucho cuando una mujer es muy bella, que las mujeres se sienten amenazadas por su luz y por su belleza. Sí. Entonces siento que el masculinizarme y el achicarme era una manera de decir, yo no estoy compitiendo contigo. No soy peligrosa. No soy peligrosa, no compitas conmigo. Y había mucho dolor ahí. O sea, hubo muchos vínculos que se construyeron desde ese lugar, pero era negando una gran parte mía. Totalmente. Y eso te iba a preguntar, porque al recargarte tanto en tu masculinidad y al volverte tan masculina, ¿qué tipo de pareja atraes cuando estás ahí? Creo que las parejas que yo atraía cuando estaba muy asentada en mi masculinidad, yo competía con ellos. Como quién puede más, quién puede aportar más económicamente, quién toma mejores decisiones, quién se hace cargo de tal cosa y todo el tiempo reclamándoles como yo sí puedo porque tú no puedes, ¿no? Como siempre haciéndolos menos que yo. Y había algo de eso que me hacía sentir profundamente segura y profundamente infeliz, obviamente. Totalmente, ¿no? sí. Creo que hoy encuentro mi feminidad o mi poder en esto que soy, que no me interesa tampoco como etiquetarlo. Siento que a lo largo de la vida y de las cosas que he ido viviendo, me he ido revelando ante las etiquetas que siento que otros me quieren poner, porque es muy fácil nombrarme desde esa comodidad, pero son etiquetas que no me representan. Entonces, como que mi feminidad es esta que soy, esto que soy, y siento que, pues, que cada vez me siento más segura. ¿Y qué significa para ti hoy estar más en tu femenino? ¿Cómo lo ves en el día a día o en lo práctico? Quiero que me expliques un poco el contraste y sobre todo te lo pregunto porque creo que demasiadas personas nos identificamos con lo que estás diciendo. O sea, yo me identifico al máximo. Yo también me recargué por completo en mi masculinidad por razones distintas a las tuyas. Yo también hacía eso que tú dices con mis parejas. Era una competencia, era yo te voy a mostrar. Yo pensaba que entre más chingona y más dinero y más alto estatus y más estoy arriba de ti, más me vas a admirar y más me vas a querer. Entonces, muchísimas mujeres estamos ahí, como estar en nuestro lado masculino, cuando algo que dijiste ahorita me encantó porque fue de sí, nos sentimos súper poderosas y súper seguras, pero por alguna razón también agotadas e infelices. Sí nos podemos sentir seguras y al mismo tiempo infelices y al mismo tiempo súper poderosas, pero también agotadas, ¿no? Totalmente. Porque estar en nuestra masculinidad nos agota. Sí. No podemos relajarnos, no podemos recargarnos, no podemos dejar esto ser. Y por eso quiero que me digas un poco en acciones, en la practicidad, cómo se ve, para que podamos practicarlo más. Porque luego no lo hacemos porque no sabemos cómo se ve. Estamos tan desconectadas de lo femenino que Sí. ¿cómo crees tú que se ve? No sé cómo se vea, pero sí creo, ahora que te escucho, o sea, creo que el haberme masculinizado tenía que ver con un profundo miedo a creer que no merezco recibir. Sí. A saber que si yo no doy, nadie me va a dar lo mismo de vuelta. Y era una manera de ganármelo y de garantizar el amor. O sea, yo en mi familia me volví la proveedora, la que sostenía económicamente, la que guiaba a todo el mundo. O sea, como que de pronto empecé a, no únicamente en la pareja, en mi vida. Era la mujer que sostenía mi mundo, pero el mundo de los demás.
y la que siempre tenía que poder y la que siempre podía a pesar de estar agotada y la que nunca se podía enfermar y la que nunca lloraba y la que siempre aguantaba todo. Y me di cuenta que era porque sentía que, número uno, el dar todo el tiempo era la manera en la que hacía que otras personas dependieran de mí. Y su dependencia, desde un lugar de amor distorsionado, me hacía sentir que me querían. Y entonces creo que no fue hasta que me atreví a decir, recibe, atrévete a recibir y ver qué es lo que hay para ti sin que tú tengas que estar dando para recibir. Y como atrévete a que la vida te sostenga y ver quiénes de tu círculo realmente te sostienen. Y ahí hubo como una limpieza súper fuerte de gente que se fue. Y de darme cuenta de quiénes sí han estado y que me sostienen y me acompañan solo por lo que yo soy. ¿Y quiénes se quedan cuando tú no estás dando? Cuando tú no estás dando. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte. Como una sensación de estar en deuda constantemente con la otra persona y de estar probando, sí te amo, sí te amo. Mira, por eso te doy todo esto y por eso haz conmigo lo que quieras. Sí, porque sentimos que no merecemos si no estamos dando, ¿no? Sí. Y como que nos avergüenza porque hay una identidad muy profunda con el yo solo sirvo si yo solo valgo la pena si doy. Sí. Porque si yo no hago nada, no sirvo para nada y qué vergüenza, ¿no? Sí. Entonces, y no merezco nada si solo soy, ¿no? Sí. Y sobre todo como el aprender a darme. O sea, hablando de recibir, es como hacerse cargo, decir, es que nadie me tiene que dar nada, me lo tengo que dar yo. Que luego ahí también siento que esa es una frase un poco hecha que también digo, no, también hay que, cuando estamos en un vínculo, hay que hacerse cargo cada quien de sus heridas y de lo que le toca y también saber acompañar y estar para el otro cuando lo necesita. Pero creo que es primero atreverme a darme a mí para entonces poder recibir, estar abierta a recibir. Una vez una terapeuta me dijo, Esme, es que la vasija del recibimiento en mí, me dice, tiene una grieta. Entonces, no importa cuánto amor te den, siempre se está fugando. Y tú siempre vives en una sensación de carencia. Y para llenarlo, pues te desbordas, ¿no? O sea, como que das, pero entonces ni das ni recibes. ¿Y cómo sientes que ha sido tu relación con la belleza? Porque, o sea, me da curiosidad en el sentido de que eres una de las mujeres más bellas físicamente que he conocido en mi vida y que me imagino que la mayoría que te ve ha conocido en su vida. Y sé que, o sea, tú estuviste en Nuestra Belleza, ¿no? Que tu mamá te llevó, no me sé bien la historia, pero creo que casi que te obligó un poco a ir, porque precisamente tú no te sentías como tan femenina, o no sé, más bien tú cuéntame, pero quiero saber cómo fue esa experiencia para ti en su momento y después, en general, o sea, ¿cuál ha sido tu relación con la belleza física? Para hablar de mi relación con la belleza, rápidamente, o sea, creo que viene desde muy niña, Ais, y seguramente a ti te pasó que la gente, o sea, yo recuerdo que la gente se me acercaba, gente que ni conocía, a decirle a mi mamá, ¡ay, qué bonita! Y luego, cuando pasó lo de Nuestra Belleza, fue muy gracioso porque era la época en la que tú podías denunciar, ¿te acuerdas de denuncia a la próxima Nuestra Belleza? Entonces tú ibas a este lugar y decías, oigan, yo creo que deberían de ir a buscar a Aislinn porque está preciosa y porque debería de concursar. Y de pronto me acuerdo que entre mis amigos y mi familia fue de vamos a llevar a Esme y yo no quería. ¿Qué edad tenías? Tenía 17 años. Y me acuerdo que íbamos mi mamá y yo a sacar el pasaporte, a renovar el pasaporte, íbamos de Zapotlán, el Grande, Jalisco, a Guadalajara. Y mi mamá estaba intentando convencerme. Yo decía, es que no quiero. Vamos, no pasa nada. Total, fuimos. Yo iba en tenis, en fachas, en fachas. Esme en su día a día. Y me acuerdo que yo llegué ahí y vi a estos mujerones en tacones, arregladísimas, preciosísimas. Y yo decía, ¿qué hago aquí? Y me acuerdo que salí de ahí muy enojada y como diciéndole a mi mamá, vámonos ya. O sea, que... Y me acuerdo que fueron los coordinadores del evento a decir, hey, te queremos en ti, estás preciosa y pasa a la siguiente etapa del concurso. Y yo decía, por Dios, no. Entonces siento que la vida
me iba llevando y yo me resistía, pero como que era una fuerza más grande que yo. Hoy lo entiendo, gracias a eso soy actriz, o sea, gracias a eso pude conocer, pude ver mi primera clase de actuación y hoy entiendo que había un propósito detrás de todo eso, pero yo nunca me medí a mí misma, ni siento que medí a los demás desde estos conceptos de belleza que ya estaban preestablecidos. Entonces, ¿tú no te la creías? no me importaba. O sea, no era que me sintiera fea o apocada o que no, o bonita. Simplemente nunca me interesó. ¿Qué tanto valor le dabas a esa belleza? Siento que nada. O sea, genuinamente siento que yo a mí misma nunca, hasta que entré a esta empresa en la que trabajé y me empezaron a decir cosas de mi físico, siento que yo nunca me había percibido como una persona o bonita o fea siento que no pasaban esos conceptos, no los tenía integrados en mí. Y ya sé que a lo mejor suena absurdo, pero genuinamente no me regía por esos estándares. Y entré a Nuestra Belleza y yo me la gocé. ¿Sí? O sea, yo me acuerdo que entre que sufrí muchísimo porque de pronto tenía que hacer ejercicio y tenía que tener una dieta súper estricta que en mi vida había tenido. Pero por el otro lado me gocé de conocer a tantas mujeres increíbles de todo el país, mujeres súper lindas, súper inteligentes, que además me acuerdo que en el Nacional hubo un día de visitas y entonces todas nos pusimos de acuerdo para pedirle a nuestros familiares que nos envolvieran en regalos, brownies, papitas, dulces. Y entonces fue como que pues llegaba tu mamá con una caja inmensa de regalo y en realidad había un montón de comida y que todas nos juntábamos en la noche a comer. O sea, también ahí había un montón de violencia. O sea, ahorita lo cuento como que me da risa, pero había un montón de violencia. O sea, unas niñas... Yo en ese entonces de 17 años, otras de 18 y así. No, ahorita eso está súper cancelado. Sí, canceladísimo, ¿no? Y siento que para mí no solo le agradezco a Nuestra Belleza el haber conocido a todas estas mujeres maravillosas y que hoy muchas son mis amigas, sino pues que gracias a eso pude ir al CEA, pude ver una clase de actuación, decir yo quiero eso y de ahí me cambió la vida, ¿no? Entonces creo que si bien el proceso por el cual pasé para llegar no es lo que a mí me hubiera gustado, también creo que aprendí un montón. ¿Cuándo conoces la actuación? Nos estaban preparando ahí en el CEA, nos estaban preparando pues con clases de modelaje y de postura y no me acuerdo qué más y como de speech. Y yo me acuerdo que en algún momento fui al baño y bajé al 4º piso del CEA y me acuerdo que ahí vi una clase abierta. O sea, como que estuve un par de minutos completamente maravillada de lo que estaban viendo mis ojos y yo lo que veía era libertad. O sea, yo hasta la fecha digo, es que yo estaba viendo seres humanos ser completamente libres. ¿Qué edad tenías? 17 años. 17 años. Entonces ahí dije, yo quiero eso. Pero no era el quiero ser famosa, no era el quiero salir en la tele, quiero explorar mi cuerpo y mi instrumento y desde ese arrojo y desde esa libertad. Pues luego hice la audición y me quedé ¿Y desde ahí empezaste a actuar? Pues desde ahí empecé a estudiar y luego sí, o sea, empecé haciendo teatro y luego me hablaron en algún momento para hacer una audición para una telenovela y de ahí como que una cosa me llevó a la otra hasta que también dije, ya no puedo más de este ritmo en el que ya no tengo voz ni voto y donde otros deciden qué proyectos hago, cuándo, a qué hora, con quién, qué, por qué. Donde perdí libertad creativa. Y entonces, pues me salí. Me salí de la empresa y empezar de cero. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí? Yo creo que unos 6 años. 6 años, puede ser. ¿Cómo era tu percepción en ese momento? O sea, ¿cómo...? Tengo curiosidad de si te tratabas bien a ti misma en ese entonces, o sea, en tus 20s. ¿Cuál era tu relación contigo misma? ¿Tenías una relación sana contigo o eras muy autoexigente o sea, valorabas lo que te estaba pasando? ¿Cómo viviste toda esa etapa? Yo creo que fue una etapa en la que no me cuestionaba mucho las cosas y en la que hacía lo que en aquel entonces estaba muy normalizado. O sea, para empezar, me gradué y me acuerdo que te ofrecían, ¿te quieres operar la nariz o te ponemos boobies? ¿En serio? Sí. Y era como algo que
hoy lo digo y que digo, me parece lo más absurdo y lo más violento. Y pues yo me operé las boobies y como que nunca, o sea, me puse implantes pues en aquel entonces, ya me los quité. Pero siento que era algo que no me cuestionaba y que también no había nadie a mi alrededor haciéndose esas preguntas o haciendo esos comentarios de, oye, esto no debería de estar pasando, estás muy chica. Y además, deja tú la edad, es como nadie tendría por qué estarte metiendo complejos o inseguridades sobre tu cuerpo y nadie tendría por qué priorizar la estética por sobre la salud. Pues sí, creo que en ese momento fui una de las muchas mujeres que nos dejamos llevar por lo que dictaba el sistema. ¿Y te dejaste llevar en otros sentidos? O sea, por ejemplo, ¿qué tan fiestera eras? ¿O eras más como, eras extrovertida, eras más introvertida? Porque también el medio en ese entonces estaba como muy estigmatizado de que pues, estás ahí y la fiesta y el desmadre y el malas influencias. ¿Cómo era en ese sentido tu vida social? Siento que en algún momento tuve un encuentro con las drogas del cual me costó mucho salir y todo tenía que ver a lo mejor con esta sensación de que lo puedes todo, de que tienes sensaciones que nunca habías tenido y demás. Y también creo que estaba muy joven, pero sí me costó un poco salir de ahí. Y también era una persona que estaba muy sola, Ais. O sea, yo vivía aquí en la Ciudad de México sola, lejos de mi familia. Nunca tuve un guía, un mentor, un tutor, alguien que me dijera, hey, no vayas por ahí. Yo misma fui abriéndome paso ante la vida y cagándola muchísimo y lastimándome un montón. Y como yo misma iba haciendo el experimento de, por aquí sí, no, por acá no, a partir del prueba y error, ¿no? Entonces siento que eso me hubiera encantado haber tenido a alguien que me ahorrara muchos madrazos en la vida. Y por el otro lado, pues también digo, lo agradezco porque hoy soy la persona que soy y soy súper fuerte y yo misma ahora sí tengo los ojos puestos en otras personas para decirles, hey, creo que por aquí, vete más despacio, cuidado con esto. ¿Cuál sientes que ha sido como uno de tus mayores errores que has cometido justamente por falta de conciencia o falta de amor propio o falta de experiencia? ¿Qué sientes que podrías decir, híjole, aquí esto sí es uno de los momentos donde siento que la regué? Creo que haberme puesto en peligro en muchas situaciones por no saber decir que no y por no escuchar a mi intuición. Y hasta la fecha, o sea, cada vez que mi intuición me dice, no es aquí, vete, muévete, esta persona no, y yo me traiciono, algo muy terrible pasa. O me enfermo, o se vuelve un caos, o eso que yo quería no funciona, o de pronto hay un gran enojo. O sea, como que siento que viene una lección muy clara y muy dolorosa contundente, también. sí, y muy dolorosa cada vez que yo me traiciono. Entonces siento que, pues en ese sentido, me puse en riesgo muchas veces. Y por el otro lado, también siento que internamente siempre he estado muy protegida. O sea, siempre he tenido mis ángeles, mis guías, que a pesar de haber estado en situaciones de mucho riesgo, siempre he salido avante. Y que siempre ha habido en mí una conciencia de saberme proteger. Parece un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero como que siempre, aún en los momentos más peligrosos, una parte de mi conciencia ha estado muy despierta. Sí. Y siempre ha habido una energía que me protege. Siempre. Sí, como una conexión contigo misma muy profunda. Muy. Sí. ¿Y cómo sientes que estás hoy en temas de las relaciones de pareja? O sea, ¿cómo sientes que ese tema en ti ha evolucionado desde tus 20s hasta hoy? ¿Cómo ha cambiado tu visión en las relaciones? ¿Y cómo estás hoy? Ay, yo hoy me siento muy orgullosa de mí. Muy orgullosa. No, o sea, siento que ha cambiado radicalmente, radicalmente. O sea, yo veo a la Esmeralda de antes que tenía ideas muy preconcebidas de todo, ¿no? O sea, como la cajita feliz de me quiero casar, quiero tener hijos, pero también estas otras creencias de los hombres son infieles o de las mujeres tenemos que hacer tal cosa para que no nos dejen. Como que veo a la Esmeralda de antes siempre poniendo de prioridad
los deseos de su pareja, poniendo siempre al otro por delante y desdibujándome completamente para hacer al otro feliz, ¿no? Y siento que eso ha ido cambiando gracias a la terapia. Y hoy siento que genuinamente estoy haciendo un ejercicio de honestidad absoluta. Y hoy entiendo que la honestidad es mi mejor escudo y mi mejor regalo. Y creo que he aprendido como a decir, güey, quiero abrir espacio para que quepa aquí en este vínculo todo lo que tú eres y que tú abras espacio para que quepa todo lo que yo soy. Como que siento que hay partes de nosotros que luego creemos que si las mostramos al otro se van a ir, Sí. ¿no? Y entonces yo soy muy intensa, Aislinn, para amar y me encanta hacer cosas que los otros llaman locuras por amor, pero que para mí son lo que me llena de vida. Y siento que hoy respeto eso y honro eso. Y si no te gusta, pues chao, ¿sabes? O sea, como que pues entonces es que esto no tiene que ser. Sí. Y sobre todo, ¿sabes qué? Como que me quité la idea de que el amor tiene que ser para toda la vida. Como Sí. que antes novio que tenía decía, no, pues ya esto tiene que funcionar porque aquí me voy a casar, aquí voy a tener mis hijos y ya vamos a envejecer. Y hoy digo, no, güey. Y si yo vine a amar muchas veces, en muchos vínculos, como abrirme a eso, ¿no? A pesar de las críticas, a pesar de lo que pueda decir mi familia, siento que hoy respeto que soy una persona muy libre, más libre de lo que yo creía. Y me encanta estar descubriendo esa parte de mí. Y todo mi erotismo y toda mi libertad y toda mi sombra también. Y traerla al vínculo. ¿Cuál sientes que ha sido tu peor error que has cometido en una relación y también tu mayor aprendizaje? Si pudieras nada más decirme uno. Mi mayor error ha sido como no hacerme cargo de lo que a mí me corresponde. O sea, yo con una de mis exparejas tuve un rompimiento que además fue muy público con él y que a mí me dolió muchísimo y yo por mucho tiempo estuve en el lugar de la víctima y siento que la gente también me ponía en el lugar de la víctima, como de, ay, él la dejó por ella, ¿no? Y siento que eso era muy humillante y era muy doloroso y se creó como mucho resentimiento en mí, porque además yo estaba justo pasando por mi proceso de explantación, entonces me sentía sumamente vulnerable hasta que entendí que yo tampoco quería estar en esa relación y que también me tengo que hacer cargo de que yo misma contribuí para que él volteara a otro lado. Y siento que aceptar eso fue súper liberador. Y decir, güey, yo no soy ninguna víctima de nada ni de nadie. Yo lo creé. O sea, yo también fui parte de esto. O sea, creo que sí es responsabilidad propia dar los pasos para irte para allá. Sí. Pero el que tú hayas volteado para allá, creo que es responsabilidad de los dos. Total. Y entonces como siento que, pues, asumir mi parte. Cuando nos sentimos absolutas víctimas de una situación, de un rompimiento, por ejemplo, como que tardamos demasiado tiempo en realmente soltar, salir. O sea, creo que es un camino muy largo, ¿no? Sí. O sea, el camino, yo me he dado cuenta que el camino corto siempre es la responsabilidad personal, pero que es el que menos queremos. Sí. Porque lo más fácil es hacernos víctimas y sobre todo cuando todo el mundo entero nos da la razón. Y cuando todo apunta a que tenemos razón y a que sí somos las víctimas, ¿no? Sí. Ahí como que se vuelve un poco peligroso porque sí, es muy rico decir, ay, ¿ves? Yo tenía razón, ¿ves? Como si estuvo jodido, ¿ves? Como si me hicieron, ¿ves? Como si me pasó. Pero al mismo tiempo, como que te quedas en un bache. Y entonces como que te empiezas a identificar con eso, ¿no? Y como que se vuelve una identidad tuya. Y entonces de repente ya no entiendes quién eres si no fuiste esa víctima. Y empiezas a no poder hacer espacio para otras cosas, ¿no? Como que de repente no puedes entonces tener espacio pues para que entren otro tipo de vínculos. O sea, como que siento que es bien complejo Sí. el quedarte en ese lugar en lugar de decir, a ver, ¿qué pasó y en qué contribuí yo para que esto pasara? Totalmente. ¿Qué dejé yo pasar? ¿Cuál fue mi parte y mi mitad
para acabar en donde acabó esto, ¿no? Sí. Es delicado, porque no se trata de revictimizar, se trata mucho nada más como de voltear a ver de verdad profundamente qué papel jugué yo, ¿no? Qué cabrón lo que acabas de decir. O sea, sí siento que de verdad es de valientes atreverse a asumir la responsabilidad de el estado de la relación. O sea, asumir tu parte. Y entender que parte de una está nutriendo ese vínculo tan... que ya está enfermo. O sea, yo en mi caso específico, yo ya era profundamente infeliz. Pero no te das cuenta. No lo quería aceptar. Me dolía mucho aceptar que en una relación en la que yo había invertido tanto tiempo, tanta energía, tantas ilusiones, donde habían puestas tantas expectativas de la afuera, yo ya no era feliz. Y me daba un pavor terrible saber que existía la posibilidad de quedarme ahí para toda la vida, porque ese era mi mandato en aquel entonces. Y yo recuerdo una noche en la que yo estaba rogándole a Dios, Dios mío, por favor, ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar aquí. ¿Y qué hizo? Me mandó mi mayor terror, que es que un hombre me abandone por otra mujer, porque además es humillante y porque además es como que te duele en el ego. O sea, siento que el dolor del ego es un dolor que es muy difícil de digerir. Y como bien dices, o sea, y más cuando todo el mundo a tu alrededor te da la razón y cuando es tan público y es como que hay tanta vergüenza de por medio y te digo, me estaba yo explantando, estaba atravesando una cirugía y estaba absolutamente vulnerable, o sea, me sentía rota por todos lados. Es que sí, es como tengo todo el derecho a sentirme la más víctima del mundo, ¿no? Ajá, pero no lo eres. Sí, y era algo que yo sabía perfectamente. Sí. Y creo que lo que a mí me salvó fue decidir llevar esa separación desde el amor. Cuando podía señalar y odiar y enojarme y resentirme, como que siempre dije, si ellos están aquí, si ellos decidieron empezar algo por amor, no, que sea el amor el que triunfe, ¿no? O sea, y también en nuestro vínculo, aun cuando esto significa ya no estar juntos. Y yo me acuerdo cuando te vi en España, que yo te hablaba todo esto, y me acuerdo que en algún momento tú me preguntaste, ¿y ya te diste permiso de enojarte? Y para mí eso, Ais, fue como, no. O sea, yo no me había dado permiso de estar enojada. Porque me daba mucha culpa el darme cuenta del dolor tan grande, no solo porque me haya dejado, sino todo lo demás. Todo el dolor acumulado que tenía hacia esta persona y todo lo que este dolor me hablaba de mis heridas pasadas, ¿no? Entonces siento que no fue hasta que yo me atreví a darme el permiso de enojarme profundamente y de sentir toda la rabia que tenía, que no me pude como salir de ese lugar de víctima. Porque también hay que aceptar que el enojo, bien conducido, es como un puente, es como que es algo muy poderoso que te saca de ese lugar tan estancado de la víctima. Sí, porque en tu caso era muy complejo, porque por un lado era como de, sí, claramente soy la víctima de esta situación, y por otro lado lo justificabas en todo. Era como de, pero no me voy a enojar con él porque lo entiendo, porque entiendo y porque él es así, porque sí. O sea, como que buscabas un buen de justificaciones para no enojarte. Claro. Y para ser súper consciente, ¿no? Como que tú pensabas que ser consciente era justificarlo, era entenderlo, era Totalmente, no enojarte. Sí. Y no necesariamente. No necesariamente. O sea, al contrario. O sea, eso como que alarga el proceso de una manera. Y mira que te entiendo, porque nos parecemos un chingo en todos nuestros procesos, porque yo hice lo mismo. Entonces es como que es bien tricky, ¿no? Porque hay un ego ahí que se cree mucho, porque no se está enojando y porque está entendiendo todo lo que está pasando. Y por más que debería estar yo emputada con esa persona, no lo estoy. Entonces estoy muy elevada. Exacto. Sí, justo. Y además todo el mundo me da la razón de que quien la cagó fue la otra persona, ¿no? Entonces, con más razón. Con más razón me quedo aquí. Qué delicado y entonces, ¿cuánto tiempo nos tomamos en que realmente eso sane? Sí, ¿no? claro. Tarda un chingo. Y es cabrón porque el ego decide lo que le conviene. O sea, yo solamente veía esta última parte. Pero, güey, si te vas más atrás. No, si te vas al inicio de la relación, sí, claro, todo lo que hiciste. Todo.
mal que hizo que empezaras a cultivar algo que después iba a podrir. Sí, y sobre todo si yo acepto que yo tampoco quería estar ahí, entonces digo, no soy víctima de nada, si fue justo lo que yo pedí, pero claro, ten cuidado con lo que pides, ¿no? Sí. Porque no sabes cómo te va a llegar. Yo agradezco tanto esa relación y ese rompimiento porque justo siento que la vida me mandó o yo convoqué mi peor miedo, mi peor vergüenza, mi peor, como el momento más humillante de mi vida y darme cuenta que, güey, no me deshizo, salí más fuerte, no era tan malo como yo sentía que iba a ser, como soy mucho más fuerte de lo que yo creía y tengo otras maneras de amar distintas a las que yo creía, ¿no? Entonces como que, pues solo siento mucha gratitud para todas las personas que formamos parte de eso y eso sí lo digo ahora con absoluta honestidad, no desde este lugar de la elevada fake. No, genuinamente digo, güey, qué chingón donde estoy ahora gracias a eso. Sí. Aun cuando se rompe la relación, el vínculo sigue activo, ¿no? O sea, no necesariamente porque se acaba una etiqueta de ya no somos novios, significa que el vínculo no sigue operando y que no sigue activo y que siguen sucediendo cosas. Entonces, como que ha sido muy bonito porque a través del tiempo yo he podido desde mi presente, sanar mucho de lo que decías hace rato, sanar mucho de mi pasado, reconstruir mucho de mi pasado. Y sobre todo, la vida para mí ha sido tan sabia que me pone como en el mismo lugar donde estaba mi expareja. Siempre. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí siempre me pasa. Por supuesto. Es que mira, siento que es muy confuso y tiene mucho truco porque pensamos que ya lo superamos y pensamos que ya sanamos y porque nos sentimos seguras y nos sentimos empoderadas y nos sentimos chingonas y nos sentimos como libres, pero lamentablemente mientras nos sigamos sintiendo por encima del otro y que somos superiores al otro y que somos más conscientes que el otro y que el otro es un imbécil. Un imbécil que hay que educar y enseñarle Sí, cómo es la pobrecito, vida. Y además que pedo con sus decisiones. Mientras siga existiendo como esa carga como de no puede ser tan, ya sabes. Y yo yo nada que ver porque yo ya ahora sí ya crecí, ya aprendí. Mientras siga habiendo esa sensación, justamente pasa lo que dices, sigue habiendo ese vínculo inconsciente que sigue sin realmente cerrarse, que sigue sin realmente sanarse, que sigue abierto, que sigue ahí como operando inconscientemente sin que nos demos cuenta. El agradecimiento no es genuino hasta que realmente ya dejas de ponerte por encima del otro. Da igual quién tuvo la razón, es esta necesidad que tiene el ego de yo estoy arriba y yo lo hice mejor que él y yo pude trascender esto mejor que él y sus decisiones están del culo, pero las mías mejores. O sea, esta competencia no permite realmente como la trascendencia de eso. O sea, no permite que sea real. Está bien porque sí tenemos que pasar por ahí, o sea, es normal. Pero si nos quedamos ahí, es donde otra vez no estamos soltando. Sí. Otra vez no estamos permitiendo, o sea, realmente hasta que no llega esa sensación de, mira, él hizo lo que pude, yo hice lo que pude, ¿por qué seguir compitiendo? ¿Por qué seguir con esta sensación de quién está mejor? ¿De quién está peor? ¿De quién entonces se consiguió mejor pareja? ¿De quién entonces se consiguió un mejor trabajo? Sí. Entonces lo ves mal y como que te da emoción, así como de, mira, ¿ves? Qué bueno que está mal, porque qué culero lo que me hizo. O sea, como que cuando eso pierde fuerza, siento que ahí está realmente el verdadero... Sí. Ahí sí me creo y te creo que dices, qué chingón que me pasó, gracias que me pasó. Pero antes es un poquito como, ay, es bien confuso, ¿no? Sí, y porque sigues también como dándole el poder al otro, o sea, como sigues entregando tu poder de que el estado del otro, Eso. lo que haga o deje de hacer el otro, determina si yo soy feliz, si estoy amargada, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo A de la eso me chingada. refiero, exactamente a eso me refiero. Como que no encontraba la manera de cerrarlo porque seguía que se sentía abierto. Es exactamente eso que dices. Porque sigo dependiendo de lo que está haciendo el otro y de que sigo dependiendo de que yo esté por encima del otro para que mi felicidad sea genuina y cuente. Sí, qué fuerte. Qué duro. Muy doloroso. Porque nos tendría que valer que si de repente el otro está en el hoyo y entonces yo me siento una chingona, ¿y qué pasa si al día siguiente el otro se
por arte de magia terminó casándose y con hijos y duró un chingo de tiempo y feliz. Y entonces, ¿tú qué pasa? Todo eso que según tú habías construido, entonces era real o no, ¿ya sabes? Y por sobre todas las cosas, y a lo mejor esto va a sonar muy hippie, pero a lo mejor esa es mi parte muy hippie y muy soñadora, por sobre todo el amor, Ais, como no pelearse con el amor. Y hay una parte de mí que bendice profundamente ser amada y amarlo. Y siento que no me quiero pelear con esta parte mía que lo ama y que yo no sé si algún día este amor va a desaparecer, como que siento que también hay esa creencia, ¿no? De tengo que dejar de amarlo porque entonces significa que sigo aferrada y que sigo atorada y es como, no, güey, te amo Al un revés. montón. Es que es lo que te iba a preguntar, ¿qué significa el amor? Porque al contrario, eso sería el amor. Porque el amor no tenía por qué, pues sí, Limitar. da igual lo que esté haciendo el otro, te incluya o no te incluya, o sea, es Sí. como el amor es amor, te incluya o no te incluya la otra persona en Ajá. su felicidad, ¿no? Totalmente. Para ti, ¿a qué te refieres con amor? Sí, con desear genuinamente que la otra persona sea feliz. Genuinamente. Genuinamente. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Pero, güey, me siento muy afortunada. O sea, siento que de verdad hay cosas que intentamos entender desde la mente y la mente es muy limitada. Y por más terapias y cursos y libros y ayahuascas que te tomes, hay cosas que siento que tienen que ver con algo mucho más divino y más elevado. Y que cuando intentamos comprenderlo desde la mente, solo nos vamos a frustrar. Y siento que hay muchas narrativas allá afuera que nos dicen que si ya no estás con una persona, ya no tienes que sentir nada por esa persona. Y creo que hay que saber vivir atravesados por el amor. Aun cuando ese amor hoy ya no se nombra un noviazgo, un matrimonio, lo que sea. Y saber honrar el amor a pesar de todo. Y me podrán decir que soy una hippie, pero esa es la parte que yo defiendo, ¿no? Como a pesar de la historia, de lo que me pueda doler, de mi ego, de las sombras, de que ya no estoy contigo y quisiera, honro el vínculo que nos une. Medio cursi. No, pero me encanta. Creo que, no sé, a mí en lo personal me hubiera encantado escuchar nuestra plática hace, cuando me estaba divorciando, por ejemplo. O sea, creo que hubiera sido algo muy nutritivo para mí escuchar a dos personas hablar de esto. Sí. O sea, sí me hubiera ayudado, ¿sabes? Entonces, creo que está lindo poder hablarlo desde nuestra experiencia, poder hablar todos los sub y bajas que pasamos, y porque todo lo que estamos diciendo ahorita nos pasó, lo vivimos, nos ha costado un huevo. Entonces, y es normal, y la mayoría pasamos por esto. El chiste que justamente queremos un poquito decirles a los que nos están escuchando es nada más no estancarnos ahí, que no se nos haga cómodo quedarnos en esos lugares, porque son muy cómodos. Es muy cómodo cuando te sientes la más chingona y empoderada, Sí. porque sientes que estás por encima de la otra persona, ¿no? Entonces, no quedarnos ahí. Y Como- también la infelicidad llega a ser muy cómoda. Sí, hay que saber dejar ir a tiempo. No sé si a tiempo, pero hay que saber dejar ir, coño. O sea, hay que saber soltar y despedirse y dejar de pretender que la vida todo es felicidad y que todo es bonito y que todo se va a sentir bien, y también dejar de idealizar que algún día va a llegar este gran amor de tu vida y que entonces vas a ser feliz para siempre. O sea, como que siento que esas narrativas son No. súper tóxicas. Súper. Y decir, no, estar con alguien requiere trabajo. Y no es trabajar en que la otra persona cambie, como bien decía, sino trabajar en ti. Y soltar o sea, el romanticismo, Ay, en el sentido sí. de que tal vez lo que a ti y a mí más nos costó trabajo soltar es el hecho de que decíamos, es que era tan increíble y era tan perfecto y éramos la pareja tan especial y éramos la pareja más perfecta que no hay manera porque esto no funcionó, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa a muchos? O sea, mucha gente encuentra una conexión tan profunda y tan explosiva y de fuegos artificiales que dicen, es que algo no me cuadra. ¿Por qué no terminó bien? ¿Por qué no duró más? ¿Por qué no? Y como que eso nos cuesta soltar, pero muchas veces precisamente ese nivel de profundidad y de fuegos artificiales y de conexión y de wow, pues tiene que ver porque te está reflejando cosas mucho más allá que no tienen ni siquiera que ver con la pareja, que están representando a mi mamá, cómo me trataba mi mamá, y entonces quiero resolver la relación con mi mamá a través de esa pareja,
porque esa pareja me recuerda muchas cosas a mi mamá en maneras muy inconscientes y ni siquiera muchas veces es esa persona. Quiero realmente restablecer la relación, ya sea con mi madre o con mi padre, que no se pudo, a fuerza con esta persona que lo representa tan bien. Ay, sí. ¿No? Sí. Entonces no confundamos esos fuegos artificiales, esa química, esas hormonas, eso todo con amor verdadero. Ay, sí. ¿No? A mí todo ya lo que me hace perder la cabeza, digo, ahí no es. O sea, como que ya donde empiezo a sentir así como una esme que se empieza a desbordar, digo, uy, no, ya sé a dónde me va a llevar esto ya no lo quiero, ya aprendí, ya por aquí ya no. Sí, porque esas heridas Sí. y temas inconscientes. Muy cabrón. Sí. Y yo me acuerdo que una vez tú me dijiste algo de cómo nos cuesta mucho a veces dejar ir una relación porque decimos, es que con esta persona viajaba todo el tiempo, es que con esta persona, no sé, construíamos esto, hacíamos estas actividades. Súper acogedor, ¿no? Sí, como que era mi hogar. Era mi hogar, como si todas esas cualidades se las ponemos a ellos, en lugar de decir, güey, eso también está en mí. Y esto lo único que me está hablando es de lo que yo también tengo para dar y de lo que a mí me gusta, ¿no? Como que también hay un montón de información ahí. Esto que veo en esta persona y que creo que solo esa persona me puede dar, en realidad son cualidades mías, la mayoría de las veces. Ni siquiera son tan cualidades de la otra persona. Son cualidades mías que yo veo como espejo en la otra persona pensando que solo las tiene esa persona. Exacto. Cuando en realidad son cualidades mías que yo podría sacar con quien sea. Y güey, qué bonito poder reconocernos a través de las otras personas, que al final creo que pues somos espejos, o sea, por algo. Sí. Pues sí. Ay, pues qué bonita plática. Gracias. Sí. Me siento muy honrada. Y gracias por abrir tu corazón, por darnos tanta sabiduría desde tu experiencia. Hombre, ojalá. Gracias. Gracias a ti. Por eso me encanta platicar contigo, porque nos vamos así de... Güey, así de que... profundo. Sí. Gracias. Y me identifico mucho contigo. Siento que como que nos parecemos en muchas cosas y por eso nos entendemos también. Sí. Gracias, porque me sentí muy a salvo. Me siento a salvo cuando estoy contigo. Gracias. Gracias, yo también contigo. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.